Hola, buenas tardes a todos. Soy Rosana Ríos de MediRector. Vale, pues vamos a ir comenzando. Bueno, voy a empezar la formación. Luego, cuando termine, tendremos unos minutitos para que podáis plantearme todas las dudas que tengáis a través del chat. Siempre tenéis a vuestra disposición nuestro email de soporte@medirector.com, bueno, pues para preguntarnos lo que necesitéis y que os podamos ayudar. Pero como os digo, aún así, al final de la formación tendremos unos minutillos para que me podáis plantear las dudas que os surjan. Vale, pues vamos a logarnos. Muchos de vosotros ya tenéis cuenta en MDirector y bueno, pues habéis realizado envíos. Ya tendréis, de hecho, alguna duda que, bueno, pues me podéis plantear, como os digo, al final. Pero bueno, cuando nos logamos, los que ya lleváis algún tiempo con nosotros, habréis visto que hace poquito hemos subido el nuevo dashboard, que bueno, pues nos ofrece mucha más información que el que teníamos antes, ¿no? Pues tenemos aquí el número de emails, teléfonos, las cookies en caso de que tengamos activado el servicio de retargeting. Y bueno, pues a través de este menú de aquí es donde vamos a entrar a trabajar en el producto que queramos en este caso. Nosotros lo que vamos a ver en el webinar de hoy es la parte de email marketing. Tendremos más webinars las próximas semanas sobre otra serie de productos y bueno, pues con contenidos diferentes os iremos informando a medida que se vayan planteando. Como os digo, la parte de hoy va a ser la parte de email marketing, que bueno, pues sabéis que lo que os permite es importar vuestras bases de datos y comunicaros de manera rápida y sencilla con vuestros usuarios. Os creáis vuestro envío de email, lo enviáis y luego tenéis un apartado completo de informes pues, para poder analizar el resultado de esos envíos. Dentro de la misma plataforma de email tenemos la parte de SMS Marketing para realizar los envíos de SMS también a nuestras bases de datos. Y luego tenemos nuestros otros dos productos de Landing Optimizer, que va más enfocada a la captación de nueva base de datos, lo que os permite es crear vuestras propias landing pages para bueno, pues publicarlas, moverlas como vosotros queráis, de tal manera que los usuarios cuando aterricen en esa landing se registren en el formulario y pasen a formar parte de vuestra base de datos para luego trabajar sobre ella. Y por último tenemos la parte de CRM Retargeting, que lo que os permite pues, es crear vuestras campañas de retargeting tanto en display como en Facebook. Es otro canal pues, para impactar a los usuarios y que está integrado tanto con la parte de landing como con la parte de email. De estos dos productos tendremos también webinars específicos las próximas semanas. Como os digo, os iremos informando. Ahora vamos a entrar en la parte de email para acceder directamente a la cuenta. Sabéis que en la versión gratuita pues disponéis de 5.000 envíos de email y podéis alojar hasta 5.000 contactos, 5.000 envíos de email al mes. Y bueno, pues luego ya una vez que necesitéis ampliar volumen o tener otra serie de ventajas sobre las cuentas gratuitas, ya tendríamos que acceder a alguno de los planes Advanced o los planes Premium que también tenemos disponibles. Cuando accedéis a vuestra cuenta, lo que veis es el panel de control que nos dice, bueno, pues un resumen de los últimos envíos que hayáis realizado, vuestra actividad como usuario, vuestro rating de reputación, que al final lo que mide es la reputación como enviadores, pues dependiendo de las aperturas y las quejas. Y nosotros nos vamos a mover por este menú de aquí, por este menú superior y por el menú de usuario. Aquí, además de tener el acceso directo a ayuda con los manuales y los vídeos y el acceso a soporte para que podáis escribirnos con las dudas que tengáis, tenemos nuestro menú de usuario. Si hacemos clic aquí, tenemos el botón de desconexión, podemos cambiar el idioma, tenemos acceso a los otros planes disponibles dentro de MDirector, las recargas de saldo de SMS y accedemos al menú de preferencias. Lo primero que vamos a ver es cómo configurar la cuenta. En esta primera pestaña podemos configurar nuestro nombre de remitente, nuestro nombre de respuesta, nuestro email de respuesta y el remitente de los envíos de SMS. Si nosotros dejamos esto aquí fijado, cuando vayamos a crear un envío nos aparecerá prerellenado por defecto. Pero bueno, podemos modificar también estos campos dentro de los envíos cuando vayamos a crearlos. La siguiente pestaña de campos personalizados es importante tener en cuenta cuando vamos a hacer la importación de la base de datos los campos que contenga, porque hay una serie de campos que la herramienta reconoce como estándar, que son estos de aquí. Todo lo que no sean estos campos, si tenéis campos adicionales en vuestras bases de datos y queréis que sean importados, tendréis que crearlos previamente desde aquí, añadiendo el campo personalizado y nombrándolo tal y como lo tenéis en vuestra base de datos, para que luego la herramienta lo reconozca sin problema a la hora de hacer la importación.
La siguiente pestaña de bajas y rebotes, también es importante cuando vayáis a empezar a utilizar la plataforma, si venís de algún otro sistema de envíos y tenéis listados de usuarios que ya sabéis que son bajas, que lo importéis desde aquí para que la herramienta, si en un momento dado vosotros vais a importar un contacto que es baja como válido, lo reconozca como tal y no os deje importarlo. MDirector gestiona las bajas de manera automática. Nosotros incluimos los links de baja en las plantillas, tanto las que importáis vosotros desde fuera como las que nosotros tenemos predefinidas en la herramienta. Incluimos el link de baja, de tal manera que si un usuario se da de baja desde un envío, es eliminado automáticamente de la base de datos y no os va a dejar volver a importar ese contacto. De igual manera se gestionan los rebotes. Hay dos tipos de rebotes que veremos en la parte de informe, pero bueno, los rebotes de tipo fuerte también son eliminados de la base de datos. Desde aquí podéis igualmente descargar todas las bajas de todos los envíos que hayáis realizado en la cuenta o de un determinado periodo de tiempo en caso de que necesitéis actualizar las bases de datos de manera externa, porque como os digo, en MDirector se actualizan automáticamente. La siguiente pestaña de filtros de presión pues nos da la opción, en caso de que hagamos envíos muy recurrentes a la misma base de datos, de aplicar una serie de filtros que lo que hacen es excluir a los usuarios de los envíos, bajo unos criterios que nosotros establezcamos. Pues, por ejemplo, aquellos que recibieron o que abrieron al menos 2 emails en los últimos 7 días. Siempre y cuando esté aplicado el filtro, los usuarios que estén bajo estos criterios son excluidos de todos los envíos que se realicen. Una vez que no queramos aplicarlo, simplemente lo eliminamos y ya estaría. La siguiente pestaña de envíos automáticos, tenemos la posibilidad dentro del menú de contactos de generar un formulario de suscripción para ponerlo, por ejemplo, en nuestra web y que los usuarios que se registren en ese formulario se importen directamente en nuestra cuenta de MDirector. Si nosotros aquí seleccionamos un envío que esté en estado borrador, es decir, que esté editado pero que no esté enviado, ese será el correo de bienvenida que esos usuarios que se han registrado a través del formulario de suscripción reciban. Como os digo, tiene que ser un envío que esté en estado borrador, que esté editado, pero que no esté enviado. También podemos hacer envíos automáticos por fecha. Si, por ejemplo, queremos felicitar a los usuarios el día de su cumpleaños, podemos seleccionar aquí igualmente un envío que esté en estado borrador, elegir campo fecha de nacimiento con intervalo anual y este sería el envío que recibirían los usuarios el día de su cumpleaños. Podemos hacer secuencias de envío, por ejemplo, por fecha de registro, por última apertura, por último clic. Igualmente, si no queremos añadir campos envíos automáticos, pues simplemente lo eliminamos desde aquí y no se establecerían. La siguiente pestaña contiene la información API ya en caso de los planes Advanced o los planes Premium, porque bueno, mediante una sincronización vía API podemos precisamente eso, sincronizar vuestro sistema con MDirector para que el intercambio de datos se haga de manera automática. Entonces aquí estaría toda la información relativa al API, cómo habría que programarlo con los distintos APIs que tenemos disponibles. Y por último, la pestaña de redes sociales lo que nos da es la opción de configurar una publicación tanto en Facebook como en Twitter cuando vayamos a hacer un envío. Conectamos desde aquí con nuestras redes sociales y se harían los posts tanto en una red social como en otra cuando vayamos a hacer un envío. También podemos configurar los enlaces en las plantillas. Si vamos a seleccionar una de las plantillas que nosotros os proponemos, si dejamos aquí configurados los iconos que queremos que aparezcan por defecto con la URL y la descripción, cuando vayamos a seleccionarlas nos aparecerán automáticamente. Si no, podemos editarlo también durante el proceso de creación de plantilla. Una vez que hemos configurado la cuenta, el siguiente paso sería hacer la importación de la base de datos y para eso nos vamos al menú de contactos. Aquí vais a ver que tenemos una lista general por defecto. Esta lista no se puede eliminar, se le puede cambiar el nombre, pero no se puede eliminar. En caso de que queráis importar toda la base de datos en una sola lista, la podéis importar en la lista general, pero si queréis importar la base de datos de manera diferenciada, crearíamos diferentes listas. No hay un número limitado de listas, podéis crear las que necesitéis. Cuando la guardéis se os listará aquí en orden alfabético. Una vez que la tengamos, vamos a ver las maneras de hacer la importación de la base de datos. Podemos copiar y pegar el campo email en caso de que solo queramos importar este campo. Podemos hacer una entrada manual si vamos a trabajar sobre alguna de las listas, pues importar un par de contactos simplemente rellenando los campos. O si no, mediante la opción de importar contactos, seleccionamos nuestro archivo que tiene que estar en formato Excel, TXT o CSV y lo subimos. Voy a seleccionar una lista de pruebas que tengo yo aquí para que veáis cómo se sube. Esta sería la base de datos y como veis, algunos de los campos aparecen en rojo y otros aparecen en gris.
Los que aparecen en rojo es porque el nombre del campo, el formato en el que está, la herramienta no lo reconoce, entonces habría que machearlo. Para ello hacemos clic aquí y seleccionamos la opción correspondiente en cada uno de ellos. Si alguno de los campos personalizados que nosotros hemos creado nos aparece en rojo, eso porque no lo hemos creado, porque no queremos cargarlo, entonces seleccionamos no cargar campo, o porque lo hemos nombrado de manera diferente a como lo tenemos en la base de datos. Entonces seleccionamos la opción correcta y hacemos clic en continuar. Ahora lo que hace la herramienta es un análisis de la base de datos que estamos subiendo y nos saca este informe. Este informe nos dice si tenemos contactos duplicados en el envío, porque dentro de una misma lista no podemos tener contactos iguales, en diferentes listas sí, pero en una misma lista no. Nos dice los contactos nuevos que vamos a importar. Si tenemos direcciones erróneas, pues por ejemplo un acento en la dirección o un coma-com, y si tenemos direcciones fallidas, es decir, rebotes o bajas de envíos anteriores. Aquí podemos descargarnos el informe, sobre todo para ver en las direcciones erróneas dónde están en la base de datos para que podamos subsanar el error e importar de manera correcta. Y una vez que estemos de acuerdo, hacemos clic en importar y se realiza la importación de la base de datos a la lista que hemos creado. Cuando se importa la base de datos, veis que los contactos tienen una estrellita roja que marca la reputación. Nosotros medimos la reputación mediante un algoritmo interno que lo que hace es medir la proactividad que tienen los usuarios con los envíos. Pues la primera vez que importemos un contacto, como no ha tenido actividad, tendrá una estrellita roja. En el momento que nos abra un email pasará a tener todo estrellitas amarillas y luego irán bajando o subiendo en función pues, de si normalmente nos abre los envíos, si está un determinado número de días sin abrir. Este campo de reputación es un campo por el que también se puede segmentar, porque una vez que tenemos importada la lista podemos crear un segmento. Nos vamos aquí, nuevo segmento y lo nombramos. Hacemos clic en guardar y editamos el segmento. Lo que tenemos que hacer es añadir el filtro por el que vamos a segmentar. Nosotros podemos segmentar por todos los campos de la base de datos. Por ejemplo, el sexo en este caso. Y al guardar nos diría el número de contactos que tenemos bajo estos criterios. Como os decía, podemos también segmentar la base de datos en función de la reputación, es un filtro más. Aquí, si queremos hacer envíos con una oferta especial, aquellos que tienen más reputación, o queremos recuperar a usuarios que no nos han abierto aún, pues podemos seleccionar este filtro. Y también podemos seleccionar otro criterio, que es la actividad del usuario una vez que hayamos empezado a hacer envíos. Pues podemos enviar, por ejemplo, a aquellos que abrieron una determinada campaña o aquellos que hicieron clic en una campaña en un determinado enlace. Podemos jugar un poco con el comportamiento del usuario. Una vez que tengamos editado el segmento, cerramos y dentro del segmento nos listaría los contactos que están bajo estos criterios. Cuando ya hayamos hecho la importación de la base de datos, el siguiente paso será crear el envío. Nos vamos aquí al botón naranja, crear envío, crear email, que es el que vamos a ver ahora. Tenemos también la opción de crear un test AB, que lo que hace es una comparativa de creatividad o de asunto. Establecemos un porcentaje de la base de datos al que vamos a enviar una u otra creatividad. Establecemos un umbral de test ganador por apertura o por clic y el que gane es el que se envía al resto de la base de datos. Tenemos también los envíos de SMS y de SMS email. Tendremos un webinar específico sobre los envíos de SMS, así que esto lo veremos en más detalle en otra formación, como os digo. Ahora vamos a ver el envío de email y tenemos que seguir esta serie de pasos. Tenemos que dar un nombre al envío. Este es un campo interno vuestro, los usuarios no lo ven, os sirve a vosotros para luego localizar el envío. La campaña a la que pertenece el envío, nosotros entendemos las campañas como carpetas donde vamos archivando los envíos. Si, por ejemplo, hacéis envíos de newsletter o de ofertas especiales o de eventos, pues podéis tener una campaña diferente para cada tipología de envío. Aquí la seleccionáis y aquí ya indicáis el asunto que lógicamente sí que es visible para el usuario y que podéis personalizar por cualquier campo de la base de datos. Indicáis el asunto y, como veis, nombre de remitente, email de respuesta y nombre de respuesta vienen prerellenados por lo que hemos configurado previamente. Pero si queremos que salga, en este caso, con otro nombre de remitente, por ejemplo, lo podemos editar sin problema. El idioma del envío se refiere a la cabecera y al footer del envío. Podéis seleccionar pues, el idioma que en este caso necesitéis. En paso siguiente ya nos vamos a la creación de la plantilla. Podéis importar vuestra propia plantilla HTML comprimida en un zip con las imágenes y podéis seguir trabajando sobre ella.
El menú de mis plantillas os aparecerá desactivado la primera vez porque se activará en el momento que editéis una plantilla y la guardéis como tal para poderla reutilizar. Tenemos una serie de plantillas temáticas categorizadas por diferentes tipologías de negocio. Las que están con el iconito azul están adaptadas para que se visualicen correctamente también en móvil. Y bueno, la idea es que seleccionéis la que más se ajusta a lo que necesitáis y vayáis cambiando imagen y texto. Si no, tenéis también las plantillas básicas que van más enfocadas pues, a hacerlo desde cero, coger una de las plantillas e ir estructurándola como vosotros necesitéis. Es un editor de bloques de contenido. Yo voy a pasar muy por encima sobre él porque también tendremos un webinar específico sobre el editor, únicamente sobre la creación de la plantilla. Pero bueno, comentaros que es un editor de bloques de contenido que vais arrastrando los bloques que necesitéis y editando tanto los textos como subiendo las imágenes. ¿Vale? Ya os digo que las especificaciones sobre el editor de plantilla las veréis en otro webinar que vamos a hacer específico sobre él. Comentaros que podéis trabajar sobre este editor. Una vez que hayáis terminado de trabajar sobre él, podéis pasar al editor de HTML en caso de que necesitéis trabajar sobre el código fuente. Este editor de HTML será sobre el que aterricéis si importáis vuestra propia plantilla para poder seguir trabajando sobre ella. Tenéis la opción de ver los links y nombrarlos, de generar el texto plano de la creatividad, que es muy importante siempre generarlo, de adjuntar archivos, aunque bueno, adjuntar archivos siempre es preferible hacerlo vinculando un texto o una imagen al archivo y subirlo al servidor. A nivel de entregabilidad y de tiempos de salida de los envíos, es preferible que si necesitáis adjuntar un archivo lo hagáis vinculándolo a una imagen o a un texto. Como os digo, todo esto lo veréis más en profundidad en el webinar de plantillas. Una vez que hayáis terminado, podéis guardar la plantilla y se os guardará en el menú de mis plantillas, o bien podéis seguir al paso siguiente. El siguiente paso será hacer la puntuación del test de spam, que lo que hace es sacarnos una puntuación de 0 a 5 de las posibilidades que tenemos de entrar en spam, siendo 5 la peor puntuación. De hecho, nosotros nos recomendamos que pase de 2,5. Podéis haceros aquí también un envío de prueba a vuestra dirección para comprobar que todo está saliendo correctamente. Y aquí ya seleccionaríamos los contactos a los que vamos a enviar. Podéis elegir enviar a toda la lista o a alguno de los segmentos que tengáis creados. Aplicaríamos la selección, podéis enviar a varias listas, que si tenéis contactos iguales los envíos no se duplican, se enviaría una única vez. Y ya en el último paso tenemos un resumen de nuestro envío y podemos o bien programar el envío en una fecha y hora concretos o enviar en este mismo momento. Una vez terminado el proceso de envío, pues el siguiente paso sería analizar el resultado. Para ello nos vamos al menú de envíos y aquí vamos a tener todos los envíos en los que hayamos trabajando y en cualquier estado. Yo me voy a ir ahora a otra cuenta para enseñaros un informe de envío real y que podáis ver, bueno, pues todos los datos que nos ofrece. Me voy a logar en otra cuenta. Entramos en la parte de email. Nos vamos igualmente al menú de envíos. Y aquí en informe es donde vamos a acceder al informe del envío. Cuando accedamos al informe tendremos una vista general con la creatividad que hemos enviado, el asunto, la lista a la que hemos enviado y los datos generales de enviados, aperturas, clics, rebotes bajas y feedback loop, que son las personas que nos marcan como spam. Si entramos en los informes concretos, tienen todos una estructura bastante parecida. En primer lugar, tenemos una gráfica de aperturas que podemos ver con datos acumulados o no acumulados. Los acumulados nos dan los porcentajes de apertura y los no acumulados nos da el dato de número de apertura concreto. Podemos ver las aperturas netas y brutas. Si un mismo usuario me abre 10 veces mi email, ese sería el dato de apertura bruta que se corresponde con una única apertura neta. Las aperturas en los diferentes dispositivos, navegadores y sistemas operativos. Y abajo, bueno, pues siempre listados los contactos que han realizado las aperturas con la opción aquí de exportarlos. El siguiente es el informe de rebotes. Como os decía, hay dos tipos de rebotes, los rebotes fuertes y los rebotes suaves. Los rebotes fuertes, pues buzones inexistentes, errores de enrutado, todos estos son eliminados automáticamente de la base de datos. Luego está el tipo de rebote suave, por ejemplo un buzón lleno,
pues que en este momento no ha podido hacerse entrega del envío, pero quizá en futuros envíos sí. Entonces lo que se hace son 3 intentos de entrega a esa dirección y si al tercer intento no ha podido ser entregado, pasaría a ser un rebote de tipo fuerte y sería eliminado también de la base de datos. Aquí tenéis también los datos de cada tipología de rebote y abajo listados los contactos que han resultado rebote, pudiéndolos exportar aquí con el motivo que han dado. El informe de clics es muy parecido al de aperturas. Tenemos también una gráfica inicial con los datos netos y brutos en diferentes dispositivos, navegadores y sistemas operativos. Y además tenemos un heatmap, un mapa de calor, donde vemos las partes linkables de la creatividad, de tonos más amarillos a más rojizos, para saber dónde es donde más clic han hecho los usuarios. Y aquí un desglose con las diferentes URLs y los datos de clic neto y bruto de cada una de ellas. Y abajo listados también los contactos para que podáis exportarlos. Y por último aquí tenemos el informe de bajas, que lo que nos dice son las bajas que ha habido de manera explícita en el link de baja, los feedback loops, las personas que nos han marcado como spam, y también tenemos aquí la opción de exportar los datos de los usuarios que han resultado baja en este envío. Y bueno, este es un poco el contenido del webinar de hoy, de la parte de email. Ahora tenemos unos minutitos para que podáis plantearme las dudas que tengáis. Entonces, bueno, si me vais comentando por chat si tenéis alguna duda, intentamos resolverlas. Nos preguntas, José, si la opción de las redes sociales también está disponible para las cuentas freemium. Sí, está disponible también para las cuentas gratuitas. Rosa, cuando generas una lista de contactos, tú vas a ver que tienes la lista general por defecto. Si tú no creas una lista y solo tienes la lista general, va a ser ahí donde importes los contactos, efectivamente. Si necesitas crear diferentes listas, pues como lo hemos hecho, desde el botón crear lista, creas las que necesites y dentro de la lista haces la importación de la base de datos. Si Olga, un TSAB lo que te permite es probar hacer 2 envíos a un porcentaje de la base de datos con una creatividad o un asunto diferente. Es decir, yo selecciono, por ejemplo, un 15% de la base de datos, le voy a enviar un envío con una creatividad y a un 15% le voy a enviar un envío con otra creatividad. Establezco que quien llegue a un, no sé, por ejemplo, 5% de apertura de esos 2 envíos sea el test ganador. Pues ese test ganador se enviaría al 70% de la base restante. Mario, el email de usuario no se puede cambiar. Los usuarios se pueden desactivar o puedes cambiarle el rol, pero no los puedes eliminar y no se les puede cambiar el email con el que se crearon. De todas formas, si necesitas algo específico, escríbenos por favor a soporte@mdirector.com y lo vemos contigo. José Antonio, nos pregunta si hay tutoriales igual que esta explicación. Tenemos los vídeos tutoriales en nuestro canal de Vimeo. Ahí podéis ver pues, cómo crear un envío, cómo hacer una importación de la base de datos. Esta sesión la estamos grabando, entonces bueno, tenemos planificado subir las sesiones para que en cualquier momento podáis consultarlas. Y bueno, pues si necesitáis algo, como os digo siempre, podéis escribirnos a nuestra dirección de soporte. Marc, puedes crear un formulario de registro en cada una de las listas para que los contactos se importen en la lista en la que lo has creado. Antonio, nos preguntas cuánto tiempo está un envío para sacar los informes. Los envíos no se pueden eliminar. Entonces puedes acceder a ellos cuando quieras, no se eliminan. Tú cuando accedes al panel de control, el resumen de envíos que tienes abajo
tiene una visibilidad de 3 meses. O sea, tú ahí vas a ver lo que has hecho en los últimos 3 meses. Pero si buscas el envío por nombre de envío, por campaña o por periodo de tiempo, están todos guardados porque los envíos no se eliminan. Juan Manuel Mora, nos preguntas por la integración con plataformas. Todo esto que me preguntas se puede hacer mediante una integración API. Con la integración API se pueden automatizar esos envíos. Si necesitas, como te digo, algo específico, escríbenos por favor a soporte@mdirector y lo vemos contigo. Maciel, para hacer la importación de contactos, si tú lo tienes en tu cuenta de correo o donde tengas ahora mismo los contactos, tendrás que hacer la exportación desde donde los tengas. Tienes que exportarlos, pues o bien en formato Excel, TXT o CSV para luego poderlos subir a MDirector. Eso de manera manual. Con una integración API se puede sincronizar los dos sistemas para hacerlo automáticamente. Saulo, nos preguntas sobre temas de precios y periodos de prueba. Tienes una versión gratuita que no tiene caducidad la cuenta gratuita siempre y cuando tengas actividad en ella y tienes 5.000 envíos de email al mes y puedes alojar hasta 5.000 contactos. Si necesitas que te demos precios específicos para el volumen de envío que tú necesites realizar, escríbenos por favor a soporte@mdirector.com y ahí te damos toda la información que necesites. Sí, Rosa, el máximo es de 5.000 envíos de email al mes y una capacidad total máxima de 5.000 contactos dentro de la cuenta. Es decir, cada mes el contador se pone a 0 y vuelves a tener otros 5.000 emails para enviar. Vale, Marc, ahora te he entendido. No, actualmente no. Se puede generar un formulario en cada lista y ese formulario puede ser diferente en cada lista, pero no puedes tener varias versiones de un formulario dentro de una lista. Jorge, nos preguntas por los 6.000 contactos si puedes cargarlos todos y solo enviar 5.000. En la cuenta gratuita no, porque tienes una capacidad de base de datos de 5.000 contactos. Además del límite de 5.000 envíos de email, también tienes esa limitación en la capacidad de alojar contactos hasta 5.000. Cuando haces dentro de la cuenta gratuita tienes la opción de hacer recargas puntuales de saldo. Cuando haces recargas puntuales de saldo se aumenta la capacidad también de alojar base de datos. Por ejemplo, si haces una recarga de 5.000 emails, una recarga puntual de 5.000 emails, se te aumenta la capacidad de alojar contactos a 10.000. Antonio, mándanos por favor un email a soporte indicándonos el informe que necesitas ver y lo vemos contigo, si eres tan amable, porque desde aquí no puedo yo ahora acceder, pero lo vemos ahora cuando nos escribas. Jennifer, nos dices que vosotros enviáis solo una imagen completa. A ver, dentro de una plantilla de envío o de la creatividad que vayáis a enviar, es importante que haya un equilibrio entre imagen y texto. No enviar, por ejemplo, solo una imagen. En caso de que necesitéis enviar solo una imagen, deberíais importar una plantilla HTML en blanco y subir el JPG de esa imagen al HTML, ¿vale? Porque el formato del envío de email tiene que ser HTML. Pero como te digo, es preferible siempre que haya un equilibrio entre la imagen y el texto.
Almudena, nos preguntas por el email del remitente. No, lo que tú configuras en los envíos es el nombre del remitente, el email de respuesta y el nombre de respuesta. El email del remitente, en caso de las cuentas gratuitas, es un from estándar de MDirector. En caso de que queráis personalizar el email del remitente, la dirección desde la que se envía para que salga con tu dominio personalizado, ya tendríais que acceder a un plan Advance o a un plan Premium y tendríais que hacer una configuración de DNS en vuestro panel de hosting para establecer una serie de firmas necesarias y que se pueda personalizar el dominio. Pero eso no lo podéis configurar a priori vosotros desde la cuenta de MDirector con una cuenta gratuita. Juan Carlos, soy Rosana. Lo vemos contigo, ahora cuando termine lo vemos contigo específicamente, el tema de las plantillas. Ana Isabel, todo lo referente a los términos y condiciones, política de privacidad, esto si cuando accedes a la plantilla verás que en la parte de abajo, en el pie de la plantilla, hay un campo específico, que ponemos nosotros, que pone política de privacidad, términos y condiciones, pero tenéis que incluir ahí vosotros la URL que redirija a vuestros términos y condiciones o a vuestra política de privacidad. Lo que nosotros incluimos es el link de baja, para que los usuarios puedan darse de baja. Pero en cuanto a términos y condiciones, políticas de privacidad, eso lo tenéis que incluir vosotros, o bien si queréis poner el texto en el email directamente, o bien vinculando a esta parte que te comento que aparece en el pie. No, José Ramón, cuando el envío de TSAB ya llega al umbral que tú has establecido, el test ganador se lanza automáticamente al resto de la base de datos. A ver, que estoy revisando más preguntas vuestras. Saulo, cuando se hace el envío de email y la base de datos es depurada de rebotes, es decir, se eliminan los rebotes y las direcciones que son bajas, tú tendrás en tu menú de contactos la lista sin esos contactos que han sido bajas y rebotes. Entonces puedes exportar la lista de contactos válida, por así decirlo, y luego puedes exportar, como hemos visto desde el menú de preferencias, tanto los contactos que han resultado baja como los que han resultado rebote. Cristina, si eliminas una lista, pierdes los datos de ese contacto, pero no pierdes los informes. Seguirán estando, si ese contacto te hizo una apertura y vas al envío en el que te hizo esa apertura, aparecerá que ese contacto te ha hecho una apertura. Sí, Eduardo, puedes hacer uso de MDirector en la versión gratuita, en la parte de email, y no tienes por qué hacer envíos de SMS. Están dentro de la misma en la misma plataforma en lo que se refiere a gestión, porque desde el mismo sitio haces los envíos de email y los envíos de SMS, pero igual que con la cuenta gratuita tienes un saldo gratuito de emails, no es así con la de SMS. Para hacer envíos de SMS necesitas hacer una recarga previa de saldo. Entonces tú puedes utilizar tanto o solo el email o solo el SMS. No tienes por qué utilizar los dos. Nosotros tenemos integraciones, que me preguntáis por las integraciones, con PrestaShop y con Magento. Tenemos el plugin de WordPress también. Pero si, por ejemplo, vosotros tenéis un CRM con el que trabajáis y necesitáis hacer la sincronización de datos mediante el API, se puede hacer sin problema.
Mónica nos pregunta si se pueden cambiar el nombre de los campos de formulario que vienen predefinidos. Los que reconoce la herramienta como estándar, no, pero puedes crear tus propios campos personalizados y seleccionarlos para incluirlos dentro de los formularios. Sí, Olga, tienes que importar la base de datos, tiene que estar en formato Excel, TXT o CSV, en uno de los tres formatos para poder importar el archivo. Al final, cuando generas un formulario de suscripción, que veo que hay varias preguntas sobre esto, lo que descargas es un código HTML, o bien para que directamente aparezca el formulario embebido en la página donde lo vayáis a meter, o bien para que aparezca un botón, que el usuario haga clic en él y se le abra una ventana en el navegador donde ve el formulario. Entonces vosotros lo que tenéis que hacer es generar el formulario, coger el código HTML que descarga y ponerlo en el código fuente de la página donde lo vayáis a poner. José Ramón, nos dices que si hay posibilidad de enviar links a landings creadas de manera externa. Tú dentro de la creatividad de email puedes vincular a la URL que quieras. Si vas a vincular a una landing que has creado de manera externa de MediDirector, no hay problema. Tú metes el link de esa landing dentro de la creatividad y ya está. No tienes que linkar a una landing que hayas creado desde la parte de Landing Optimizer. Me preguntabais algunos a colación de esto las ventajas de MediDirector como herramienta de email marketing. Al final, lo que os he comentado al principio, tenemos varios productos integrados dentro de la misma plataforma, pues esa es la mayor ventaja. Realmente tú puedes impactar a tu base de datos desde tres canales diferentes que están integrados entre sí. Pues la parte de email para hacer los envíos a la base de datos que ya manejáis y que ya tenéis, la parte de landing para captar esos nuevos usuarios, esa nueva base de datos que directamente se integra con la parte de email porque esos registros caen en vuestra lista de MediDirector para luego poder trabajar sobre ellos, y la parte de retargeting, que es otro canal para impactar a los usuarios y que directamente te permite impactar a una audiencia en la que tú ya has metido esas cookies para poder hacer el retargeting en los envíos de email y en las landing en las que estés trabajando. Entonces, bueno, además de que, o eso pretendemos, la herramienta sea lo más sencilla posible para que vosotros de manera autónoma podáis trabajar sobre los diferentes productos, aunque tenéis al soporte detrás que siempre podemos echaros una mano, pero la idea es que vosotros de manera independiente podáis trabajar lo más fácil posible con los tres productos y que los tres productos están integrados entre sí. O sea, vosotros mismos podéis hacer los envíos de email y crear las plantillas, vosotros mismos podéis crear una landing page, publicarla y tener las estadísticas, crear variantes de esas landing, integrar directamente con la parte de email y con la parte de retargeting, y lo mismo montar una campaña de retargeting es muy sencillo. Al final es subir un anuncio, definir la audiencia que ya la tenéis definida por defecto si lo tenéis integrado con email y con landing, y impactar a sus usuarios también por ese canal. Entonces, bueno, eso, que tenemos el soporte en castellano, accesible tanto a través de email como por teléfono. Tenemos también aquí con nosotros a nuestro departamento de desarrollo, nuestro departamento de delivery, que bueno, pues siempre están pendientes de los envíos. Si surgiera algún problema, pues la reacción es rápida porque estamos todos juntos. Entonces, bueno, yo creo que esas son quizá las ventajas más importantes. Carlos nos pregunta si se pueden añadir campos a las listas una vez subidas. Sí, a ver, los campos claves para hacer la importación de la base de datos son el email y el móvil. Uno de los dos campos por lo menos es necesario para que se importe el contacto. Si tú hoy tienes nombre e email y pasado mañana tienes teléfono y dirección, cuando vuelvas a importar la lista sobre la lista que ya tienes importada, se actualizarán los campos que no tenga ese contacto. Alfredo, la dirección que me indicas de mdrtor.com, esta es la dirección estándar desde la que salen los envíos de las cuentas que no tienen configurados los DNS porque son cuentas gratuitas o porque no se han configurado. Se puede modificar pasando a un plan Advanced o a un plan Premium y configurando los DNS en vuestro hosting, pues para personalizar el dominio y que los envíos salgan con la dirección de remitente personalizada.
En términos del LOEPD, Mercedes, que nos preguntas, tenemos en nuestra home tanto los términos y condiciones como políticas de privacidad. Cuando creáis las cuentas también están incluidos esos términos y condiciones y políticas para que podáis revisarlos. Con respecto a esto, todo el tema de la nueva normativa de Safe Harbor, nuestros servidores están ubicados en España, no nos vemos afectados por ese tema. Al final nosotros somos los intermediarios entre vosotros y vuestras bases de datos. Nosotros evidentemente no podemos hacer uso de las bases de datos que vosotros manejáis en vuestra cuenta, ni por supuesto cedérsela a terceros. Como os digo, somos el intermediario entre vosotros y vuestros usuarios para que podáis realizarles las comunicaciones o impactarles a través de cualquier canal. Sí, Antonio, se pueden exportar las listas, se puede exportar toda la información de la plataforma, tanto las listas de contactos como los segmentos, como las bajas, como los rebotes, los datos generales de los informes. Toda esa información es exportable. Cristina, no sé si es que se me ha repetido la pregunta porque, o no sé, creo que había contestado antes a esta pregunta, a lo mejor me la hizo otro usuario. Si eliminas una lista, pierdes los datos de los contactos dentro de la lista de contactos, no tendrás sus datos porque has eliminado la lista, pero se conservan los informes. O sea, los datos de ese usuario dentro del informe, si te ha hecho una apertura, si hizo clic, si fue una baja, si fue un rebote, todo eso se conserva. Jorge, las recargas puntuales de saldo no tienen caducidad en el tiempo. Lo que se pone a cero los contadores son los saldos gratuitos, es decir, los 5.000 envíos de email que tenéis con la cuenta gratuita, todos los meses se pone a cero y otra vez volvéis a tener 5.000. Si tú haces una recarga puntual de 5.000 emails, pues imagínate, en el mes de marzo gastas tus 5.000 gratuitos y necesitas enviar 1.000 más. Haces una recarga de 5.000 y gastas esos 1.000 de la recarga, pues tendrás 4.000 guardados en tu cuenta para utilizarlos cuando los necesites, hasta que los vayas a consumir, no tiene caducidad. No, Gema, en relación con esto, cuando tú haces una recarga de 5.000 emails, como decíamos, por ejemplo, y se te aumenta la capacidad de base de datos hasta 10.000, esa capacidad se mantiene. Cuando se acaben los 5.000 da igual, tú esa capacidad de 10.000 emails la vas a seguir teniendo, no se te vuelve a quitar la capacidad. Esa la adquieres una vez que haces la recarga. La diferencia entre los diferentes tipos de planes, Juan Manuel, aparte evidentemente del volumen de cada uno de ellos, pues las cuentas gratuitas, las cuentas starter, los envíos salen con la publicidad de MDirector en el pie, salen desde una dirección estándar de MDirector, que es lo que hemos estado comentando ahora, y tienes un usuario y una cuenta. En los planes Advance, que hay diferentes modalidades, tanto planes mensuales como bonos de prepago, igual que con las cuentas Premium, lo que tienes son 2 usuarios más para trabajar desde la plataforma, se elimina la publicidad del pie de los envíos, puedes personalizar la dirección de remitente de los envíos y tienes acceso a API en caso de que quieras hacer alguna integración. Luego ya dentro de los planes Premium, además de que son volúmenes mayores, también tienes acceso a contenido dinámico, que es otra de las opciones que tienen las cuentas Premium. Tienes opción a tener más subcuentas, a trabajar con más subcuentas y, bueno, pues un soporte personalizado para que en el momento que lo necesites podamos darte respuesta inmediata. Mercedes, nos preguntas que entonces qué sale como remitente. Pues si tú tienes una cuenta gratuita y tu nombre de empresa es Mercedes, por ejemplo, puede salir info@mercedes-es.mdctr.com. Ese sería el remitente de la cuenta gratuita. Si tú quieres que salga como mercedes.com, tendrías que pasar a un plan Advance o Premium y hacer esta configuración de DNS. Juan Manuel, los planes se refieren siempre a envíos de email. Los SMS funcionan a través de recargas de saldo. Tienes una serie de baremos de recargas y, bueno, pues simplemente en el momento que tú necesites hacer un envío de SMS, recargas saldo y realizas el envío. Si te sobra
Si te sobran créditos de ese mes, no tienen caducidad tampoco. Se guardan dentro de la cuenta y en el momento que necesites hacer envíos, tirarías de esa recarga. Hola, Carlos. Nada, me ha hecho gracia tu comentario. Pues la siguiente sesión será la semana que viene, si no me equivoco. Tendremos otra sesión formativa. Luego en abril tenemos más, o sea, vamos a tener todas las semanas, haremos un parón en la semana de Semana Santa, eso sí os lo digo ya, pero tenemos todas las semanas, tenemos webinar de landing, tenemos webinar de la parte de retargeting, de la parte de la creación de plantillas y bueno, pues otra serie de contenidos. Haremos webinars sobre las integraciones que tenemos disponibles, sobre best practices también para ayudaros un poquito en el tema de las buenas prácticas. Vamos a tener varias formaciones, así que bueno, nos escucharemos pronto, Carlos. Olga nos pregunta si se puede asociar de alguna manera cada email a una ficha personal. Cuando tú importas la base de datos, verás, te lo voy a enseñar. Al importar el contacto, te aparece listado dentro de la lista en la que lo hayas importado. Entonces, si tú haces clic sobre el correo, sobre esa dirección de email, te aparece una ficha de ese contacto. Entonces, no sé si es a esto exactamente a lo que te refieres, pero te lo voy a enseñar para que veas lo que quiero decir. Aquí, si tú haces clic, esta sería la ficha de tu contacto. Más detalles, pues te da las especificaciones del contacto. No sé si es esto exactamente a lo que tú te refieres. Juan, nos preguntas cuántos días hay que esperar para analizar un envío. Bueno, pues depende un poco, pero vamos, date por lo menos 3 días, de 3 a 5 días, una semana. Más o menos esos días puedes esperar para analizar un resultado real del envío. Una semana, más o menos 5 días. Olga, con tener información específica de cada email, ¿a qué te refieres? ¿O cómo necesitarías tener esa información? Maciel, efectivamente son 5.000 emails, o sea, 5.000 contactos alojados en toda la cuenta, no por lista. En las cuentas gratuitas es en toda la cuenta. Olga, mira, el API es esto que nos preguntas. Al final, con el API lo que haces es sincronizar tu sistema con MDirector para que el intercambio de datos se haga de manera automática. Si, por ejemplo, tú trabajas con un CRM en el que tú vas metiendo tus contactos, con esa integración API, que es un desarrollo que vosotros tenéis que hacer, un desarrollo pequeñito, aquí tenéis el lenguaje que tenéis que utilizar, que está en PHP. Si tú, por ejemplo, metes un contacto en tu CRM, ese API hace una llamada a MDirector y le pasa la información del contacto para que se actualice la cuenta en MDirector. Fernando, para hacer una recarga de saldo de SMS, lo haces desde aquí. Recargar saldo, recarga de SMS. ¿Vale? Aquí tenéis los diferentes baremos de recargas y aquí, dependiendo del país donde queráis enviar, porque funciona a través de un sistema de créditos y cada país tiene sus créditos, ahí es donde podéis hacer las recargas. No, las funcionalidades API, Carlos, están disponibles también en los planes Advanced, no solo en los Premium. Donde no están disponibles es en las cuentas gratuitas, aunque tenéis un periodo de prueba.
de API también en las cuentas gratuitas, pero luego no está disponible. O sea, eso ya es en los planes Advanced o en los Premium. José Ramón, con los SMS puedes incluir la URL que tú quieras en el SMS. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes 160 caracteres para que se considere un único SMS. Entonces, bueno, si puedes, con un acortador de URLs, puedes meter la URL que quieras en el SMS también. Rosa, no se pueden meter o incrustar vídeos como tal en los envíos. Si quieres hacer eso, tienes que meter una imagen del vídeo y vincularlo con el vídeo, porque no se pueden meter como tal. En las landings sí, pero en los emails no. Juan, ¿puedes exportar los datos de los informes? Puedes exportarlos, sí, los datos generales del informe o bien los contactos de los informes que han hecho las aperturas, los clics o que han sido rebotes, los puedes exportar. Si solo quieres, por enseñárselo a un cliente, los datos generales, también puedes hacerlo. Tienes en la parte superior de los informes, tienes una opción de copiar URL al portapapeles, URL pública al portapapeles, y eso lo que te da son datos generales del envío. No te da pues las direcciones de los usuarios que han realizado las acciones en caso de que no quieras que vean esa información. Nosotros, Cristina, las propuestas siempre las hacemos en función a los envíos que se realizan, a los envíos de email, no a la capacidad de base de datos. La capacidad de base de datos es escalable. Ana Isabel, nos preguntas cómo se pueden subir o cargar, por ejemplo, 4 nuevas direcciones. Puedes hacer la entrada manual. Simplemente tú rellenas los campos, pues eso, si se trata de 2 contactos, 3 contactos, puedes hacer una entrada manual rellenando los campos dentro de la lista, o si no, si vuelves a importar el Excel, te cogerá solo los contactos nuevos, porque los duplicados te los saca como tal y no te deja importarlos 2 veces dentro de una misma lista. No, Carlos, dentro de las cuentas Premium y Advanced, los envíos no son ilimitados. Lo que presupuestamos siempre son los envíos de email. Entonces, si tú nos dices, necesitamos hacer 50.000 envíos al mes, nosotros te hacemos una propuesta, te presupuestamos lo que te costaría enviar 50.000 envíos al mes. Lo que es escalable es la base de datos. Si de repente ahora envías 50.000 envíos al mes a una base de datos de 25.000 porque hagas 2 envíos, pero mañana tu base de datos sube a 30.000, pues tú seguirías con tu plan de envíos que hayas contratado y te escalamos la base de datos a lo que necesites. Las propuestas siempre son en función a los envíos que se necesiten realizar. Sí, Jorge, puedes llevar envíos de diferentes clientes, porque esto, mira, es algo que no os he comentado. Desde aquí, si hacéis clic, podéis desplegar y acceder a trabajar en las subcuentas que necesitéis. Las cuentas gratuitas solo tienen una única cuenta, pero en los planes ya Premium podéis tener diferentes subcuentas, de tal manera que con cada una de ellas se trabaja completamente independiente, a nivel de base de datos, de bajas, de remitentes, de todo. Podéis tener usuarios que accedan a una o a otra o que accedan a las dos con diferentes roles, eso ya como lo queráis manejar. Pero si trabajáis con diferentes clientes y queréis trabajar de manera completamente independiente, podéis trabajar a nivel de subcuenta. José Ramón, cuando tú accedes aquí a los diferentes planes y precios que hay y ves los planes mensuales, cuando tú contratas un plan mensual, puedes estar el tiempo que quieras, no tienes una permanencia, a no ser que en un momento dado, pues con el departamento comercial tú establezcas una serie de condiciones determinadas, pero si tú lo haces desde aquí, puedes estar con el plan mensual el tiempo que quieras. Sí que los envíos se hacen
o se pasan los cargos de manera recurrente porque lo que haces es una suscripción a través de PayPal, pero puedes estar el tiempo que tú necesites. Sí, Jorge, puedes configurar un remitente para cada uno de tus clientes. Esto en las cuentas, como te digo, Advance y Premium. En caso de que tengas una única cuenta, pero vayas a trabajar desde esa cuenta con varias listas, puedes seleccionar dentro de un mismo dominio diferentes remitentes. Por ejemplo, envíos@jorge.com, boletín@jorge.com, y si trabajas con diferentes subcuentas, cada una de ellas puede tener el remitente que sea, pues info@jorge.com, info@rosana.com. Eso ya se trabaja de manera completamente independiente a nivel de subcuenta. Olga, los campos tú los puedes añadir en los campos personalizados. Si tú tienes campos personalizados en la base de datos, los añades en MDirector desde el menú de preferencias campos personalizados y haces la importación, la herramienta recogerá esos campos. Entonces, una vez que tú entres dentro de la ficha del cliente que hemos visto antes, te aparecerán esos campos personalizados también. Lo que no puedes es visualizar. Nada más que entras en el menú de contactos, no puedes cambiar el orden de los campos que visualizas. Eso no lo puedes hacer. Sí, Almudena, hemos visto en la parte de segmentos, hemos visto que puedes hacer un segmento por actividad del usuario y, y de esa manera poder hacer envíos a pues, aquellos que me abrieron una determinada campaña, que hicieron clic en un determinado enlace. Eso lo puedes hacer haciendo un segmento por actividad del usuario. Se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos de sesión. Se han quedado preguntas pendientes porque tenemos un montón de preguntas, pero las que hayan quedado pendientes, escribirnos por favor los que tengáis mi email o a soporte@mdirector.com y podamos resolver las dudas que os hayan quedado. Me preguntáis muchos que cuándo se va a hacer el webinar de diseño de plantillas. No tengo la fecha aquí ahora mismo concreta, pero os iremos informando, no os preocupéis, os enviaremos un email con días de antelación para que estéis pendientes. Los que me preguntáis por planes Advance y Premium, por favor escribirnos a soporte@mdirector.com contándonos un poco qué necesidad de envío tenéis vosotros para que podamos daros una información mucho más detallada y específica. Olga, el campo en el que poder escribir campos específicos de las necesidades de cada cliente, no puedes tener un campo como tal en el que tú vayas escribiendo la información específica de cada cliente. Lo que puedes es eso, generar campos personalizados que contienen información de cada cliente y si lo creas como campo personalizado en preferencias, lo puedes importar. Y José Ramón, esta última duda que tienes, si linkas a una landing externa, creada de manera externa de MDirector, un envío de SMS, no, el reporte que tienes de SMS son los enviados, los entregados y los fallidos, pero no tienes un reporte de esa landing. Si la landing la creas con Landing Optimizer, sí que tienes un reporte de visitas, impresiones, conversiones y porcentaje de conversión. Maciel, puedes escribirla, cuando tú tienes una lista, puedes segmentar la lista para enviar solo a personas que estén incluidas dentro de ese segmento. Entonces, enviar a un segmento o a una lista completa. Olga, lo que tú me dices de los centros de belleza y tal, si tú esa información la tienes en la base de datos, si tú tienes, por ejemplo, un campo que sea tratamiento, tratamiento facial, tratamiento corporal, por ejemplo, señalas cada usuario en el que está incluido y esa información sí que la tienes en la ficha de cliente y luego puedes trabajar con esa información para hacer un segmento con ella y enviar un envío específico a cada uno. Escríbenos si quieres a soporte@mdirector.com y hablamos más en detalle sobre lo que necesitas hacer, porque sí que lo puedes hacer.
Bueno, siento muchísimo que se nos acabe el tiempo. Las dudas que han quedado en el aire, por favor, escribirnos para que podamos resolverlas lo antes posible. Os doy las gracias por vuestra atención, bueno, pues por asistir. Os iremos informando de las formaciones que vayamos llevando a cabo las próximas semanas y bueno, pues estamos en contacto para lo que necesitéis. Muchas gracias por todo. Un saludo.